Hola a todos. En este video nos enfocaremos en analizar los campos vectoriales, cómo se grafican, qué son las líneas de campo, cómo podemos obtener su ecuación y representación gráfica. Veremos algunos ejemplos de ellos y recordaremos desde la definición cómo son los campos vectoriales. Comencemos. En un video previo vimos cómo distinguir y clasificar los campos escalares o los campos vectoriales. En la parte superior les dejo el enlace a ese video por si no lo vieron. Ahora, rápidamente, recordemos qué es un campo escalar. Una función de varias variables reales es una regla que a cada punto del dominio le asigna un número. En este ejemplo, z es una función de dos variables independientes, x e y. Vamos del espacio R2 al espacio R. Su representación gráfica es una superficie en el espacio. Un ejemplo de campo escalar sería la temperatura sobre una placa rectangular. Tenemos una función de dos variables, x e y, y para cada punto en la placa, un valor de temperatura expresado en grados centígrados. A partir de ahora, nos dedicaremos a los campos vectoriales. ¿Cómo los definimos? Los campos vectoriales son uno de los conceptos fundamentales de la física e ingeniería. Sin ellos, no se pueden describir fenómenos de electromagnetismo, óptica, movimiento de fluidos y muchos más. En general, un campo vectorial es una función que asocia a cada punto del plano o del espacio un vector. Un ejemplo de campo vectorial sería la velocidad del viento en cada punto de la Tierra. Dicha velocidad se expresa no solo con su valor, sino también necesitamos indicar la dirección y sentido de circulación del viento. Eso se hace con un vector. Hacia dónde sopla el viento es la flecha que podemos ver. ¿Y qué tan fuerte es? Es el tamaño de esa flecha. Veamos un ejemplo de clasificación de un campo vectorial. ¿Cuántas variables independientes hay en esta expresión? Lo primero que nos preguntamos. Vemos tres variables, x, y, z, por lo cual nuestro campo está en el espacio R3. Y componentes del campo, vemos dos, en la dirección del versor y en la dirección del versor j. Y sabemos, ya lo hemos analizado previamente, que cada una de las componentes son campos escalares, funciones, en este caso, de R3 a R. Otros ejemplos de campos son los que vemos. Un campo de R2 en R2 se denomina campo vectorial en el plano y un campo vectorial de R3 en R3. Esto quiere decir que para cada punto X y Z del dominio, que es un subconjunto del espacio R3, se asigna un vector de tres dimensiones o componentes F1, F2, F3. Estas componentes de un campo vectorial, insisto, son campos escalares y muchos resultados en el cálculo requieren que estos campos sean suaves. ¿Qué significa eso? Diremos que un campo vectorial es suave siempre que sus campos escalares componentes tengan derivadas parciales continuas, o sea, que sean funciones diferenciables. Como ya hemos dicho, los campos vectoriales aparecen en muchas áreas de las ciencias, como ser el campo gravitatorio F, X y Z de un objeto es la fuerza de atracción que dicho objeto ejerce sobre una masa en la posición X, Y, Z. Un campo electrostático E, un campo de velocidades de un fluido, el gradiente de temperatura y muchos más, por lo que visualizar estos campos es muy importante dentro de la ciencia. Vamos a ver cómo podemos lograr visualizar estos campos, representarlos gráficamente. Lo primero que tenemos que identificar del campo vectorial es dónde existe, dónde está definido este campo vectorial.
O sea, estamos hablando del dominio de un campo vectorial. En el espacio sabemos que es un conjunto de R3 y el de un campo vectorial en el plano es un subconjunto de R2. El dominio natural del campo está dado por la intersección de los dominios de sus funciones, componentes, y la imagen de un campo vectorial en el espacio consiste en un conjunto de vectores de 3 componentes y la de un campo en el plano un conjunto de 2 componentes. Dicho así, quizás es difícil de entender o visualizar. Vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Tenemos el campo vectorial que vemos. La primer componente del campo tiene, como todo campo escalar que es, como función principal el logaritmo natural y sabemos que su argumento debe ser mayor que 0, lo cual planteamos x por y mayor que 0, entonces para que se verifique esta desigualdad debe ser tanto x distinto de 0 como y. Además, vemos que x mayor que 0 e y mayor que 0 son puntos que pertenecen al primer cuadrante. Y también, si x es menor que 0 e y menor que 0, nos da valores positivos. Son los puntos del tercer cuadrante. Esta sería la gráfica del dominio de esta componente. Ahora, analizando la segunda componente, el argumento de la raíz sabemos que debe ser mayor o igual a 0. Corresponde esto, si lo graficamos, al semiplano que vemos en color naranja. La intersección de estos dos dominios, que es lo que nos dice la definición, nos da el dominio del campo vectorial, que estas funciones escalares son sus componentes. Si superponemos las dos gráficas, vemos que la parte rayada es la superposición, la intersección de estos dominios. Por ende, el dominio de este campo vectorial. Y la imagen de este campo vectorial es un campo de 2 componentes, por lo cual está en R2, está en el plano. ¿Cómo vamos a representar, a construir ese campo vectorial? Para dibujar un campo vectorial en el plano o en el espacio, dibujamos en algunos puntos los vectores asociados a esos puntos. Por ejemplo, si el campo vectorial es el que vemos y tenemos algunos puntos donde queremos graficarlo el vector correspondiente, comenzamos con el punto -1, -1 y lo que hacemos, al ser este el punto inicio del vector, se obtiene la expresión del vector en este punto reemplazando las coordenadas en la fórmula del campo, como vemos, quedándonos -2 en y más 1 en j. Queremos obtener el punto final. Gráficamente, ¿cómo lo hacemos? La componente en y, dirección de x, es -2. Entonces, hay que desplazarse 2 unidades a la izquierda, siguiendo la dirección y desde ahí una unidad, que es la componente en la dirección j, hacia arriba. Y nos encontramos en el punto -3, 0, punto final de nuestro vector. Vemos con otro vector del campo repitiendo este procedimiento, por ejemplo en el punto 1, 1. Obtenemos el vector asociado a ese punto reemplazándolo en la expresión del campo vectorial. Tenemos el punto inicio nuevamente y queremos encontrar el punto final. En este caso nos desplazaremos desde el punto inicio 2 unidades hacia la derecha en el sentido y luego descenderemos 1 unidad en el sentido j. Así podríamos continuar, pero resulta un trabajo muy tedioso y largo, por lo que para poder llegar a graficar un campo vectorial se aconseja hacerlo con algún software que nos permita visualizar el campo en muchos puntos de su dominio. Ahí podemos ver la gráfica de este campo. Otra forma de graficar un campo vectorial es usando las líneas de campo, que son muchas veces para entender un campo vectorial y ver el patrón de movimiento que sugiere, por ejemplo, si el campo de velocidades del viento, como el de la figura, podemos usar líneas llamadas líneas de campo
un concepto muy importante. Sea o no el campo de velocidades, podemos interpretarlo de ese modo y preguntarnos qué camino seguiría una partícula situada inicialmente en un punto cuya velocidad estuviera dada por el campo vectorial. El camino sería una curva, a la cual el campo sería tangente en cada uno de sus puntos. Estas curvas se denominan líneas de campo o curvas integrales para un campo dado. En el caso concreto de que el campo vectorial represente la velocidad de flujo de un fluido, las líneas de campo se denominan líneas de corriente o líneas de flujo. En el caso de un campo de fuerza, las líneas se denominan líneas de fuerza. Es importante tener en cuenta que son líneas imaginarias, tales que todo y cada uno de sus puntos, la dirección del campo vectorial en ese punto es tangente a la línea. Dos líneas diferentes, por ende, no pueden tener ningún punto en común. Esta representación es muy usada para analizar el movimiento de un fluido, por ejemplo, alrededor de un objeto como el ala de un avión o las corrientes marinas o las corrientes térmicas. La definición nos dice que la línea de campo de un campo vectorial f de x es una curva r de t tal que cumple que la derivada respecto de t de r de t es igual al campo. Esta expresión significa geométricamente que el campo f es tangente a sus líneas de campo en cada punto e involucra muchos conceptos, es muy importante, conceptos de expresiones vectoriales de curva, parametrización y también vamos a ver que su solución involucra un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Tenemos la expresión vectorial de la curva como r de t con componentes x de t en y de t en j y z de t en k. Estas componentes son las ecuaciones paramétricas de la curva y el vector r de t también es denominado vector posición, es el que describe la curva, punto a punto de la misma. Este es un concepto muy importante que desarrollamos en un video tratando todo el tema de parametrización de curvas. En la parte superior les dejo el enlace a él. Las derivadas de las componentes de las ecuaciones paramétricas son las componentes del vector tangente a la curva. Acá, este concepto nos involucra la interpretación geométrica de la derivada, recordando que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto considerado. Por ende, tenemos las pendientes en las tres direcciones y ella nos forma el vector tangente a la curva en el punto. E igualando componente a componente este vector tangente con la expresión del campo vectorial, como nos dice la fórmula de las líneas de campo, logramos un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden a resolver. Para ver cómo hacemos esto, lo hagamos con un ejemplo. Ustedes pueden ver que tenemos muchos conceptos involucrados en esta expresión. Obtengamos las líneas de campos de este campo vectorial. ¿Qué es lo que debemos hacer primero? Aplicar la ecuación de ellas. Sabemos que x' de t va a ser igual a la componente x e y' de t va a ser igual a la componente y. En este sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden, al ser independientes las ecuaciones, porque no involucran la otra variable, podemos resolverlas por separado. Comencemos con la primera ecuación. Vemos que es una ecuación en variables separables, por lo cual su solución es integrando a ambos lados de la igualdad y despejando x. Ya tenemos la expresión de la componente x de t. Lo mismo hacemos con la componente y, obteniendo su expresión al ser una
ecuación diferencial en variables separables, podemos integrar y llegamos a ella. Por ende, ahora directamente expresamos el vector r de t, la expresión vectorial de la curva, reemplazando estas dos componentes. Como son soluciones generales de ecuaciones diferenciales, tenemos la presencia de la constante c. Esto nos dice que es, de acuerdo al valor de c, podremos obtener una línea de campo. Para distintos valores de c tenemos la familia de líneas de campo. ¿Cómo podemos graficar esto? Usando un software. Para ello, veamos cómo lo hacemos con Maple. Ya estamos en el software Maple. Simplemente cargando el paquete plot y cada una de las ecuaciones de las componentes, podemos, aplicando una secuencia para distintos valores de c, graficar las líneas de campo. Con el paquete Vector Calculus llegamos y la sentencia FieldPlot podemos graficar el campo de fuerzas, que es la otra forma de representarlo, y podemos superponer ambas expresiones usando el comando display. Aquí podemos ver y apreciar que las líneas de campo respecto a los vectores, en cada punto de ellas los vectores del campo son tangentes. Continuemos con nuestro ejemplo. Hemos obtenido la representación del campo vectorial con los vectores, con las líneas de campo y la superposición de ambas formas. Si queremos individualizar una línea en particular, ¿cómo lo hacemos? Tenemos ya la expresión vectorial de la familia de líneas de campo, para lo cual, si queremos la línea de campo que pasa por un punto en particular, haciendo t igual 0 y el punto si es x igual a 2 y igual a 2, reemplazamos en cada una de las componentes para encontrar el valor de c y reemplazamos en la expresión vectorial teniendo la expresión vectorial de una línea en particular. Lo mismo podemos reemplazar los valores del punto en la expresión del campo vectorial y vamos a tener el vector cuyo punto de inicio es este 2, 2. Acá lo podemos ver graficado al punto, a la línea de campo específica y el vector tangente correspondiente al campo. Con esto terminamos de mostrar cómo podemos representar un campo, tema muy importante poder visualizar por las grandes aplicaciones que tiene esto. Espero que el tema les haya resultado interesante y útil. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por su atención.